Sate, este es mi segundo video evangelístico tratando de llevar la palabra de Dios a todos los profesionales. El objetivo es aprender un poco sobre cómo los principios que están escritos en su palabra los podemos aplicar a nuestra vida profesional. El tema de hoy se llama Planificando mis metas. Está basado en el siguiente pasaje bíblico en Proverbios 16, versículos del 1 al 4, el cual dice: el hombre propone y Dios dispone, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. ¿Qué podemos ver aquí, amigos? Que en la vida cristiana siempre vemos o se nos ha dicho o hemos escuchado que Dios está dispuesto a cumplir los anhelos de nuestro corazón. Y eso no quiere decir que entonces esté malo tener metas. Por lo contrario, Dios nos demanda a gobernar sobre su creación. Y Dios es un Dios de orden, dice en 1 Corintios 14:40, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. O en otra versión dice que se haga todo decentemente y con orden. Entonces, no está malo planear, pero tenemos que tener en cuenta, como leamos en Proverbios, que toda esta planeación, todos nuestros planes y proyectos que implica planeación dentro de las etapas de un proyecto, deben ser entregados a Dios, no depender de nuestro ego, nuestro conocimiento, nuestra formación profesional, sino enteramente de la voluntad de Dios una vez nosotros hayamos hecho nuestra parte. Pero vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas 5:17 dice: porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esto es en un contexto en el cual el apóstol Pablo, que escribió esto, nos está llevando a una lucha y una comparación que se hace entre los deseos de la carne, los deseos terrenales, los deseos mundanos, sin querer decir que en todos los casos esto sea un pecado, sino, por ejemplo, un deseo de la carne, tener una carrera, ascender en el trabajo, tener una empresa, conseguir dinero, y un deseo espiritual como lo es vivir en santidad, como lo es anhelar la vida eterna. Estas cosas a veces chocan entre sí, y al final de este versículo veíamos que decía que estas dos cosas chocan y que no podemos hacer lo que nosotros realmente queremos. A partir de este versículo nosotros debemos empezar a pensar si nuestros deseos, si nuestras metas, si nuestros planes realmente van a agradar a Dios, si hay egoísmo en nuestros planes, si quiero imponer mi voluntad por encima de la voluntad de los demás. Ejemplo, tú quieres ser empresario, sabemos que ser empresario implica sacrificio, implica dejar de recibir ingresos a veces durante mucho tiempo, y tú tienes tu hogar, tienes tu matrimonio, tienes deudas y debes proveer dinero para la casa. Te metes a emprender porque es el sueño de tu vida, pero resulta que mientras que lo estás haciendo, tu familia va a sufrir. Ahí puedes estar poniendo tu voluntad por encima del bienestar de tu familia. Ahí hay egoísmo. O peor aún, muchas veces creemos que Dios es bombero, que Dios es un banco, que es un cajero electrónico al cual nosotros nos acercamos para obtener su favor y favores terrenales. Me acerco a Dios porque quiero ascender, me acerco a Dios porque quiero una empresa, me acerco a Dios porque quiero hacer la especialización, la maestría, el doctorado, y quiero que con su ayuda todo me salga bien, pero sin yo darle algo a cambio. Y mis oraciones terminan siendo una orden y no una petición y una guía a su voluntad, como lo veíamos en Proverbios 16 del 1 al 4. Ahora bien, Dios, que es omnisciente, o sea que todo lo sabe, es consciente
de que no somos unas personas 100% espirituales, tenemos cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo, pues nuestra forma de ser física, nuestra morfología, nuestra anatomía, nuestra fisiología. En el alma está la mente, nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, nuestro sentir, están las emociones, está la voluntad, o sea, la capacidad para decidir, y en lo espiritual, que es la comunión directa que tenemos con nuestro Padre. Por eso Dios, conociendo toda esta mezcla de emociones, de diferentes aspectos en los cuales estamos hechos, nos escribe en tercera de Juan, versículo 2: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí ya podemos ver cómo la voluntad de Dios, cuando se la entregamos y cogemos nuestros proyectos y nuestros planes y los rendimos a Dios, podemos ver que Dios empieza a respaldar todas las áreas de nuestras vidas. Porque en este caso se desea que nos vaya bien en todos nuestros asuntos. Asuntos terrenales, asuntos físicos, asuntos espirituales. Habla de la salud, o sea, la parte física. Si tenemos salud, nuestra parte emocional, o sea, la parte del alma va a estar bien. Pero hace en la parte final del versículo cuando dice, así como prosperas espiritualmente. Quiere decir que Dios está buscando una integralidad en nuestros planes. Y si hay una integralidad en nuestros planes, si analizamos este versículo, ese coma, así como prosperas espiritualmente, casi que anula el resto en términos de prioridad e importancia y viene a darnos un nuevo sentido, que es primero lo espiritual y de ahí para abajo el resto, y lo podemos encontrar en los evangelios, cuando el Señor Jesús dice, encárgate de las cosas del cielo, del reino de los cielos, y lo demás es añadidura. Si profundizan más, también dice que nuestro Padre ya conoce esas necesidades, que Él es bueno y que las va a suplir porque Él lo conoce, porque es nuestro Padre. Por lo tanto, ¿cómo está nuestra escala de prioridades? Primero el trabajo, y si me sobra tiempo voy a una congregación religiosa. Primero el estudio, y si me sobra tiempo leo uno que otro versículo bíblico. Primero mi vida, mi matrimonio, mi familia, y si me sobra tiempo Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque me muevo en un entorno de gente que trabaja, de gente exitosa, de gente profesional, de empresarios, donde tienes una cita con un cliente y es a las 8 de la mañana, y a las 8 haya trancón, lluvia, lo que sea, tú tienes que llegar. Pero cuando hay que ir a la iglesia a las 7 de la noche, puedes estar llegando a las 7:30, y si llueve no vas. Entonces, ¿a qué punto vamos a llegar como profesionales en la prioridad de nuestras vidas? Ahora, seamos cristianos o no seamos cristianos, que se congregan, estudiosos, como la oportunidad que yo tengo, tenemos que llegar a un equilibrio entre nuestras metas espirituales y nuestras metas terrenales. ¿Por qué lo digo? Porque si bien lo que finalmente importa es lo espiritual, Dios aquí en la tierra, cuando leemos Génesis, nos manda a gobernar sobre la tierra, o sea, asuntos terrenales. Pero lo importante es que nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestro conocimiento espiritual se refleje en nuestra vida terrenal, en nuestras metas. Ahora bien, somos personas pecadoras por naturaleza. Adán desobedeció y de ahí para allá todo se hereda. Por eso la obra de Cristo en la cruz. Pero esta misma obra pecaminosa, Dios también nos da soluciones para ella. Y para esto debemos tomar el tema del temperamento, ¿sí? Algunas personas, como yo, somos impulsivas, somos de emociones, vamos, nos lanzamos y después pensamos, mientras que otras personas piensan, analizan, vuelven y piensan, se detienen. Otras personas logran tener unos equilibrios más adecuados, otras personas se ofenden por
cosas que personas como yo llamarían bobadas, otras personas son explosivas, se enojan, otras personas se les puede pasar el mundo por encima y no se enojan, no se quiebran tan fácil emocionalmente. Y esto también debemos tenerlo en cuenta al momento de hacer nuestros planes. Ejemplo, eres una persona bastante temperamental, eres una persona que explota con nada y en tu plan está vender, tener una empresa que implica vender, que implica una gestión comercial, que implica tratar con clientes, con personas, con gente que te quiere abusar, que quiere eh, sacarte todo y pagar menos, que te quiere pagar después y te enojas. Entonces, ¿está malo querer tener empresa? No, pero Dios nos demanda entonces, amolda tu temperamento para que sepas tratarlo. Eres una persona totalmente lógica, totalmente matemática, eres un ingeniero, un desarrollador de software, un arquitecto, y en tu plan está dejar esa parte y pasar como a temas de gerencia. No tienes, en teoría no tienes el perfil, porque eres meramente números, hechos, uno más uno es dos, mientras que en la gerencia, en la gestión de proyectos implica mucho el factor humano, las emociones, las cosas que no se contemplan. Dios, entonces, antes de cumplir tu plan, te debe llevar a una transformación de tu carácter o simplemente cambias tu objetivo, un objetivo que se asocie a tu forma de ser y a tu temperamento. Y para todo esto es importante conocer los principios bíblicos que quieran gobernar nuestras vidas. Para esto vamos a ver entonces el desarrollo del tema en 4 puntos en los cuales Dios nos va a mostrar qué es todo lo que debemos hacer. Paso número 1, o primer punto, es aprender a aplicar filtros en nuestra vida. Cuando vemos en la Biblia el pasaje de Filipenses 4:8 que dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, o en otra versión dice algo como todo lo que sea de buen nombre, nos lleva a que tenemos que identificar qué cosas son correctas de lo que estamos planeando hacer. Si esto verdaderamente es algo justo, es algo válido, es algo que debamos tener en cuenta. Creería que sí, todos nuestros planes y todas nuestras intenciones son válidas, pero hay unos principios que se anteponen a esto, como decía el caso del emprendimiento, o hay otros principios bíblicos que tienen que ver con el endeudamiento, donde uno no debe endeudarse. Y de pronto, si tu meta, si tu proyecto, por ejemplo, es comprar un carro y te vas a endeudar porque crees que tienes un buen trabajo, pero no estás contemplando que lo puedes perder, o no estás contemplando que no tienes la cantidad suficiente de ahorros, en ese caso, pues la meta es algo que debería aplazarse. Es más fácil que ahorres más tiempo y te compres el carro de contado, o que ahorres una buena cantidad de tiempo de tal modo que tu meta, que tu cuota, perdón, sea más fácil de pagar y que la puedas pagar aún sin estar con trabajo, o estar dispuesto a vender el carro si tu situación de, de desempleo y financiera está empeorando. Por eso algunas metas se tienen que desechar si no se va a glorificar a Dios en ellas. O por ejemplo, ¿para qué quieres tu empresa? ¿Para qué quieres tu carro? ¿Quieres tu empresa propia para manejar tu tiempo como te dé la gana y no tener una vida de disciplina? Porque esa es la excusa a veces de mucho emprendedor, de mucha gente que no se quiere someter a un horario de oficina. Es simplemente por falta de disciplina y por eso prefieren emprender. Y el resultado casi que seguro es que van a fracasar. ¿O para qué quieres tu carro? Para salir cada 8 días con una niña diferente, para poder conseguir relaciones fáciles. ¿Para qué quieres dinero?
para comprar con tu dinero el cariño de alguna persona? ¿O quieres dinero para llevar bendición a tu familia, para dar bendición a tus empleados? ¿O quieres ascender en el trabajo porque eres consciente de tus capacidades y sabes que si estás en una posición de privilegio y responsabilidad hacia abajo puedes hacer que el crecimiento de la compañía para la cual trabajas sea mejor? ¿O simplemente porque no quieres estar subordinado, no te quieres ceñir a la autoridad? ¿Ven la diferencia? Entonces hay metas en las cuales se glorifica a Dios, hay metas con las cuales yo tengo la oportunidad de servirle a Dios, hay metas en las cuales yo puedo estar pecando, hay metas en las cuales me va a tocar hacer cosas que no van a honrar a Dios para poderlas alcanzar o para poderlas mantener. Entonces, a veces un ascenso laboral implica trabajar más, va a ganar más, pero voy a descuidar a mi familia. ¿Vale eso la pena? ¿Es realmente una meta que Dios esté dispuesta a apoyar? ¿O estás en un proceso de cambio y superas una cosa, mañana otra, pasado mañana otra, en un mes otra? Y cuando subes esa escalera de metas que te propones, implica que te vas a devolver a hacer lo que antes hacías erradamente. Hay metas que no edifican, hay metas que no aportan en un crecimiento espiritual ni profesional, o que no van de acuerdo a un estadio generacional en el cual yo estoy, y puede ser esto piedra de tropiezo para mi vida y para la vida de muchísimas otras personas. Otro punto para identificar filtros lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto cuando dice el apóstol Pablo no se amolden a este mundo? Hay estándares, hay ya formas establecidas, hay paradigmas en los cuales a veces están errados y nosotros por la corriente nos movemos en ella, y el apóstol Pablo prácticamente nos dice en términos como empresariales y profesionales: salgan de su zona de confort y transformen su meta. Ejemplo, empresas de desarrollo de software. Hay muchas, todas hacen software, pero hay tendencias modernas como Big Data, como blockchain, como Internet de las Cosas, que nos pueden llevar a algo mejor. Y así para todas las áreas profesionales, en las ciencias de la salud, en las ciencias de la construcción, los temas jurídicos, en temas administrativos, en temas de gestión de personal, siempre van saliendo nuevas tendencias, para lo cual quiere decir, no cambies tu meta, solo transfórmala y intenta ver con la visión que Dios te regale cuál es el verdadero camino que debes de tomar. Y para esto se requiere, primero, negarme a mí mismo. Es que esta fue mi idea, esta fue mi concepción, es mi sueño desde que tengo 8 años, desde que tengo 10 años, desde que tengo 20 años, llevo 15 años queriendo hacer esto, pero es que el mundo hace 15 años no es el mismo mundo de hoy. Entonces, debo estar dispuesto a que Dios me muestre el verdadero camino hacia el éxito, y eso implica negar mi voluntad, negar mi yo, negar mi ego. Ahora, cuando estamos prestos a la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida en esta área profesional, nuestras metas toman un rumbo diferente en el cual Dios sabe qué es lo mejor, acorde a mis capacidades, a mis recursos. Dios me va mostrando qué metas tienen más impacto, qué metas deben tener mayor prioridad. Esas metas se ajustan a mi entorno social, cultural y generacional. Ahora, puede que definitivamente mi plan sea perfecto, mi plan cumpla con todo lo de arriba, pero no es el tiempo de Dios. Y no es capricho de Dios, porque nuestro Padre es bueno, y vamos a encontrar muchos versículos donde nos dice que Dios nos quiere dar todo lo que pidamos.
Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre tiene un propósito y ese propósito está dividido casi que en dos partes y son totalmente espirituales. Una, que desarrollemos una vida de fe, que creamos a pesar de las circunstancias y que le sigamos siendo fieles a Dios, así la respuesta por ahora que obtengamos sea un no. Ejemplo, para los que tienen hijos, el hijo de ustedes pide algo, es algo correcto, pero usted como padre sabe que no es el tiempo para dárselo. Ejemplo, un celular a un niño de 5 años, de 6 años. Ejemplo, un carro o permiso de manejar a un adolescente de 13, 14 años. No tiene nada de malo el teléfono, no tiene nada de malo aprender a manejar, pero las emociones, la madurez de estos niños, de estos adolescentes, se hace que no sea permitido por nosotros como padres darles eso en este momento. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres si su hijo se aleja de ustedes, si los deja de querer, si los deja de amar, si empieza a renegar en contra de ustedes? Yo me sentiría muy mal, me imagino que ustedes también. Por eso en las empresas hay planes de carrera acorde al puesto que quieres alcanzar, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a las evaluaciones, por ejemplo, de 360 grados. Siempre hay un plan y tú puedes querer ser el gerente de la compañía, pero si tu madurez mental, si tu temperamento no se ajusta a ello, Dios no te lo va a dar hasta que tú transformes y transformes y transformes, y eso ya depende de ti. Eso ya no depende de Dios, sino depende de tu actitud, de tu disposición, del tiempo que dediques. Ahora bien, para este tema es necesario saber que todos tenemos potencial, pero el potencial hay que desarrollarlo, y para desarrollarlo tenemos o requerimos tiempo. Ahora bien, todo esto lo podemos aprender en congresos de emprendimiento, en temas de coaching, pero incluso podemos encontrar muchísimas conferencias de estos temas de personas que no creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la postura que todo cristiano debe tomar? Es simple, es obedecer los principios bíblicos, porque muchas veces sin darnos cuenta este tipo de personas que no se congregan, que no buscan a Dios de la forma en como debería buscarse, que creen pero su conocimiento es vago, o que incluso son ateos o de otras religiones, sí están cumpliendo con esos principios básicos. Entonces, la voluntad de Dios es darnos lo que deseamos, siempre y cuando en ello se obedezcan estos principios. Dios puede darnos empresa, ponernos en posición de privilegio, darnos salud, todo esto está escrito, pero principios como no endeudarnos, proveer para la casa, ya sea tiempo, amor, dinero, ¿sí? Vivir con humildad en nuestro corazón, no se me puede subir el ego, no se me puede, porque soy el gerente, porque soy el dueño, porque tengo un doctorado, ¿sí? Esa vida de humildad en el corazón, una vida de servicio, una vida sin soberbia, una vida de sabiduría, buenos mayordomos con nuestro dinero, con nuestro tiempo, son cosas que tienen que prevalecer. Y con esto cerramos este primer punto acerca de cómo planificar mi vida y mis metas. Punto número 2. Ya pasamos al plan de acción como tal. Yo ya sé qué quiero hacer con mi vida, ya tengo claro qué debo transformar, qué debo posponer, tengo claras mis prioridades. Pasamos prácticamente a diseñar un proyecto de vida. ¿Cómo lo hacemos? Como lo vimos en 1 Corintios 14:40, con decencia y con orden, con inteligencia y con orden. Dios es un Dios de orden. No se nos recomienda improvisar, aunque a veces toca. Debemos tener metas, objetivos muy puntuales que se puedan medir en el tiempo. En un mes tal cosa, en 6 meses tal otra, en un año tal cosa, y lo voy a alcanzar de esta y de esta y de esta manera. Tenemos que considerar qué pasa si me echan del trabajo, qué pasa si me enfermo, qué pasa si la universidad, si es pública, entra en paro, bueno, muchas cosas. Tenemos que aprender también a distinguir qué malos hábitos tenemos, como la mediocridad, la pereza, el conformismo, el poco esfuerzo, y empezar también a corregir esto para poder ir haciendo cosas decentemente y con orden. Ahora la siguiente pregunta es,
¿Cuándo lo vamos a hacer? Gálatas capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predicó entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo con todo esto? Primero, el contexto histórico. Se solía ir anualmente a Jerusalén a unas reuniones, a unos concilios, a una serie de temas, digamos que gubernamentales de la iglesia. Pero Pablo fue 14 años después. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo le reveló que tenía que ir. Y ese era el momento adecuado para ir, para que no perdiera su tiempo. Ahora, Pablo era santo, Pablo tenía una vida de integridad intachable. Nosotros debemos afinar nuestros sentidos espirituales, nuestro escuchar, nuestro sentir a la voluntad de Dios para saber cuándo lanzarnos, cuándo parar, cuándo avanzar, cuándo ir rápido, cuándo ir despacio, cuándo hablar, cuándo callar. Todo tiene un tiempo, está escrito en la palabra. De ese modo, nuestro plan no va a fallar, nuestro esfuerzo no va a ser en vano, como lo dice la parte final de este pasaje. Tercera pregunta: ¿qué y a quién necesito? Necesito gente idónea, necesito gente valiente. Esto lo encontramos en todo el capítulo 6 del libro de Jueces, que se llama Los 300 de Gedeón, y es una historia que trata acerca de un combate que Israel tiene que librar, y creo que hay aproximadamente 30.000 guerreros disponibles, y Dios le dice a Gedeón: son muchos, y si son muchos, ustedes pueden pensar que la victoria la lograron fue por mérito propio y no por mi ayuda. Dígale, de esos 30.000, ¿cuántos no tienen miedo para ir a batalla? Y ya, personas sin miedo, quedan creo que 3.000. Después Dios le dice: no, eso sigue siendo mucho. Ahora filtre los que estén atentos, los que vayan a tomar agua así y no agachaditos como los animales, y solo quedan 300, y con esos 300 se vence un ejército grandísimo. Entonces es importante trabajar con gente que no tenga miedo, con gente que esté atenta, con gente que esté despierta, con gente que no piense en su propia necesidad, sino en la suya, y esté pendiente de las de los demás, gente que no sea egoísta. Ahora, no se trata de juzgar: es que este es perezoso, este es vago, este es bruto, no, ¿sí? Se trata de saber seleccionar gente honrada, esforzada, trabajadora, con buenas actitudes, gente capacitada, gente que aporte y gente que no se dé una carga. Al resto se les puede ayudar, hay que ayudarlos, hay que amarlos, pero no es la gente que yo debo arrastrar a mi proyecto, porque van a ser piedra de tropiezo para nosotros. ¿Qué necesito remover en mi vida? Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, nos habla de la parábola del sembrador, que una semilla es esparcida en un terreno, en piedras, en el camino, en tierra fértil, en medio de la maleza, y al final se nos está explicando qué significa cada una de estas cosas. La maleza hay que removerla de mi vida, lo que está a la orilla del camino hay que quitarlo de ahí, lo que está en medio de las rocas, y hacer que nuestra vida sea una tierra fértil. ¿Cómo es nuestra vida profesional una tierra fértil? Es con las personas idóneas, en el lugar idóneo, con unas costumbres y unos hábitos idóneos, con pensamientos de fe que nos llevan a prosperar, que nos llevan a ser diligentes. Es una vida de inteligencia, una vida de sabiduría. Tenemos que saber en qué lugar se está trabajando la semilla de mis sueños y mis metas. ¿Acaso estoy en un entorno que me va después a absorber y no va a poder hacer nada? Estoy en un entorno en el cual voy a perder el tiempo, estoy apuntándole al target que no es del mercado, o estoy en el camino correcto.
Es normal que nos equivoquemos, lo que no es normal es que no aprendamos del error. Somos seres humanos, Dios lo sabe, pero podemos decir que está errado, que es pecado en términos bíblicos, seguir echando esa semilla en la tierra que no es buena. Punto número 3. Características seculares o cualidades de inteligencia emocional o competencias blandas, como le quieran llamar, que debemos tener. La primera de ellas es la perseverancia, y encontramos que en Lucas capítulo 11 versículo 9 dice: así que yo les digo, pidan y se los dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Pedir, buscar, llamar, ¿sí? 3 veces, perseverancia. Las oportunidades hay que buscarlas, hay que pedirlas, hay que lucharlas, pero cuando no las encontramos tendremos la certeza de que con el respaldo de Dios podemos lograr la estrategia correcta para encontrarlo. Segundo punto, segunda cualidad, la adaptabilidad, y para eso vamos a Génesis capítulo 2 versículos del 1, capítulo 12 versículos del 1 al 2, que dice: el llamamiento de Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás tú de bendición a los demás. ¿Qué vemos aquí? Abraham tenía 75 años aproximadamente cuando esto pasa. Estaba acostumbrado a una cultura, a un clima, a una alimentación, a un idioma, a un estilo de música, bueno, a paisajes. Tenía a su esposa, tenía a su familia, tenía toda su vida planeada y realizada en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, aproximadamente lo que es Irak hoy en día. Y Dios le iba a llevar a Israel, una tierra que él no conocía, con cultura, con clima, con alimentación, con música, con idioma, todo totalmente diferente. Y tenía 75 años. Una cosa es que tuviera 20, 18 años, que todavía está explorando el mundo, pero uno a los 75 años ya cree tener su vida definida y Dios le va a cambiar todos esos paradigmas. Abraham tuvo que adaptarse para poder lograr esta serie de bendiciones de nación grande, de famoso y de bendición a las demás naciones por medio de él. Abraham se tuvo que adaptar. Tú como profesional, como lo decía en unos puntos anteriores, debes ir acorde a lo que te está pidiendo el mercado, no a lo que tú quieres hacer, sino a lo que el mercado demanda, lo que va a demandar en un futuro. Tercer punto, tercera cualidad, el compañerismo. Gálatas capítulo 2 versículo 9 dicen: en efecto Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nos fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Aquí vemos trabajo en equipo. Estaban los pilares, los que fundaron la iglesia, estaban los que llegaron después, pero todos van a trabajar. Tú atacas una parte y yo ataco otra. No podemos pretender hacerlo todos solos. Necesitamos siempre alguien, necesitamos ayuda. Lo mismo en el trabajo. Uno programa una cosa, el otro administra algo, el otro se encarga de diligenciar formatos. Bueno, dentro de todos los roles de la compañía debemos entender que no somos solos, que mi trabajo es apoyo para el tuyo es apoyo para el demás, y el de todos es apoyo para el de todos. Entonces, y esto nos lleva a una vida de servicio, que es algo que agrada muchísimo a Dios. Otro punto, el liderazgo. 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4 nos muestra los requisitos de obispos y sacerdotes o personas de privilegio dentro de la iglesia, y ellos dicen que está bien esa capacidad de liderazgo, que está bien tenerla, pero debe ser una persona intachable, esposo de una sola mujer, o sea, alguien fiel, alguien moderado, sensato, respetable. Debes cuidar tu forma de hablar, tu forma de vestir, para que con hechos incluso que son solamente visuales y de percepción te logres ganar el respeto de las demás personas. Debes de ser una persona hospitalaria, que ayuda,
que ofrece su casa, que ofrece su conocimiento al servicio de los demás, una persona que está en la capacidad de enseñar, una persona que no debe ser borracha ni peleonera, o sea, una persona íntegra, una persona intachable, una persona responsable, no amigo del dinero, porque el que ama el dinero no ama al resto, ¿sí? Y la raíz de todos los problemas es el amor al dinero, dice la Biblia, debe ser una persona amable que trate de la misma forma a la señora de los tintos, a su par, a su jefe, no que a los que están encima los trato bien y a los que están abajo les doy órdenes en vez de pedirles favores. Debe ser una persona apacible, o sea, una persona que siempre busca mantener todo en paz. Debe gobernar bien su casa, su propia vida, sus propios su propio ser, porque si no, ¿cómo va a gobernar hacia afuera? Esto es otra cualidad que debemos tener. Y finalmente está la elegancia y la diplomacia en contra. Y esto es simplemente el saber hablar. Tenemos que darnos nuestro lugar, tenemos que darnos nuestro propio estatus, pero no es cuestión de chicanear, no es cuestión de presumir, sino ser una persona elegante, diplomática, sobre todo cuando te mueves en el mundo de los negocios. No puedes pretender llegar a una entrevista de trabajo y de una preguntar por el salario. No, primero encárgate de venderte bien como profesional y después pregunta cuánto es tu salario. No se trata de preguntarle al cliente de entrada cuánto es tu presupuesto, no, primero escúchalo, analízalo, estúdialo y detecta si está en la capacidad o no de pagarte lo que vale tu trabajo. Por eso dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Este contexto está ubicado a la resolución de problemas, pero también lo podemos aplicar a la prudencia, al hablar, porque una palabra dicha en el momento que no es, así sea la correcta incluso, puede generar contratiempos con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes. Entonces, nuestra oración también debe estar enfocada a pedirle a Dios que conforme a nuestro temperamento moldee nuestro carácter a estas habilidades, amigos míos. Finalmente, nuestro cuarto punto es saber afrontar los errores en el camino a nuestras metas. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Entonces vemos aquí que hay que reconocer nuestra falta, nuestro error, lo que haya sido negligencia, mal genio, falta de conocimiento técnico, operativo en nuestra tarea, lo que sea que Dios nos muestre que está mal, debemos confesarlo. Si esto implica decirle a nuestro compañero, a nuestro jefe, discúlpame, hice tal cosa errada, te pido que me perdones, me pediste ayuda, no te colaboré, lo que sea, tenemos que confesarlo, porque la palabra dice, si no lo confesamos, no hay prosperidad, pero también dice, y lo deja, o se aparta de él. Entonces una cosa es confesarlo, y otra cosa es confesarlo, caer, como quien dice el que peca y reza empata, pero mire que hasta el adagio popular no habla de victoria, es el que confiesa y deja de hacerlo, no empata, va a ganar. Ahora, ya en términos profesionales, en términos empresariales, en términos académicos, ¿qué quiere decir esto? Hay que dar la cara, reconocer que hemos fallado, dejar claro o comunicarlo bien qué fue lo que hicimos mal. Pero aparte de buscar culpables y excusas, que es diferente, debemos tener el plan de acción para corregir. Y si nos van a empezar a acusar, hay que ser sabios para sabernos defender. También hay que entender que Dios es un Dios de amor, que si me equivoqué no quiere decir que Dios me vaya a cerrar las puertas, porque la obra de Cristo en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestras equivocaciones, nos hace que tengamos oportunidad tras oportunidad en términos de mejora continua para ir logrando, para ir escalando.
La justificación a nuestro error no está en mi propia defensa. A veces es mejor callar y que la sangre de Cristo a su debido momento nos haga salir triunfantes en medio de nuestros errores. Dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, pero Él es justo porque confiesa su pecado, porque cree en un Dios, en un Cristo que murió por eso. Por lo tanto, si emprendemos y lo intentamos 7 veces, 7 veces nos levantamos, y 7 es el número de la perfección. 7 veces significa perseverancia, y el que persevera alcanza, y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto. Esto era todo lo que les quería compartir para este video, para que aprendamos a planificar, a organizar nuestras metas, a someterlas a la voluntad de Dios y descubrir que lo que Dios tiene preparado para nosotros es aún muchísimo mejor que lo que nosotros podemos imaginar, porque los pensamientos y el caminar de Dios es muchísimo más alto que el de nosotros, y nuestra limitada inteligencia comparada con la de Dios en esa no lo alcanzamos a contemplar. Esto era todo, muchachos. Si les gusta el video, como todo youtuber, les pido por favor un like, suscripción al canal, pero sobre todo que compartan este video con personas a las cuales ustedes crean que esto les pueda servir. La idea es llevar el evangelio práctico a la vida de las personas, en este caso temáticas profesionales. Entonces les agradezco por favor ser multiplicadores de esto dentro de sus contactos. Cualquier cosa a través de los comentarios, estoy dispuesto a servirles, a aclarar dudas, a guiarlos. Todo esto es para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a orar, le vamos a decir a nuestro Padre de los cielos, gracias. Hoy te quiero agradecer porque me enseñas que no es malo tener metas, planes, que es chévere ser ordenado, que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, y que con ello yo puedo entender que mi caminar cuando lo someto a tu voluntad es el caminar real hacia el éxito, y en ese camino me vas a cambiar, me vas a transformar y me vas a hacer una mejor persona, Padre de los cielos. Papito lindo, permíteme que mis planes, mis metas, mis objetivos sean para honrarte a ti, para servir a los demás. Dame sabiduría para saber entender mis planes, para saber entender el camino que tienes para ellos y para poderlo lograr y arrastrar con ellos a las demás personas a todas tus bendiciones, como lo hiciste con Abraham, que a través de él fuiste de bendición a todas las naciones. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Finalmente, también tengo que decirles que nada de esto o todo esto viene siendo en vano sin mí, Cristo habitando en mi corazón. Que todos los planes terrenales son súper, pero al final vamos a morir. Nuestros hijos, nietos, bisnietos van a morir. Incluso que nuestra herencia financiera terrenal la puede terminar disfrutando gente que no nos agrade, ¿sí? Por más amorosos que seamos. Los verdaderos tesoros están en el cielo, y que busca la salvación, la vida eterna, y esto lo encontramos guardando en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, te invito a que hagas esta otra oración conmigo. Señor Jesucristo, hoy yo conozco que tienes un plan para mi vida, que mi pecado, mis errores, mis fallas me alejan siempre de ese Padre amoroso que yo tengo en los cielos, pero yo sé que con tu obra en la cruz eres esa persona que me hace acepto ante mi Padre de los cielos. Por eso yo hoy decido abrirte las puertas de mi corazón para que entres en él, seas mi Señor, mi Salvador, que pueda disfrutar de una eternidad contigo en los cielos. Ven a mi vida y haz conmigo conforme a la voluntad de mi Padre, que es buena, agradable y perfecta, y que después de mi muerte pueda disfrutar en la eternidad una vida contigo a tu lado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video y seguiremos tratando estas temáticas de una forma muy especial, con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Amén.